Home de Unto, Lobo de Xente, Lobisome, son algunos de los sobrenombres que recibe el protagonista de esta crónica del misterio. Pronunciarlos sigue generando un escalofrío en las frías noches gallegas. Manuel Blanco Romasanta ha pasado a la historia como el único caso documentado de licantropía acaecido en España. Cuarto Milenio ha viajado hasta la Sierra de Mamade para revivir los enigmas y misterios de una leyenda que permanece aún viva. Manuel Blanco Romasanta, según la documentación existente, nació en esta humilde aldea orensana anclada en el tiempo. Allí, los más ancianos nos indican dónde nació la leyenda del llamado Lobo de Xente. Lo que dice la gente aquí que había nacido aquí el hombre lobo, pero yo no lo sé, ni puedo dar explicación ni puedo dar más datos ni poca gente hay que lo sepa. Era un hombre físicamente normal, tal y como refleja la reconstrucción fisionómica que realizó el inspector de la Policía Nacional, Luis García Mañá. Era una persona de facciones incluso tiernas, en algún sentido, de barba no demasiado poblada, tampoco demasiado pelo, un sujeto, un individuo que pasaría incluso desapercibido para su época, pero un individuo también y al mismo tiempo muy sagaz, muy preparado para por aquel entonces, sabía leer y escribir, conocía mundo, había recorrido muchas tierras y era un hombre en cierta manera en buena posición. Disponía de algo que hoy para nosotros es normal y entonces era muchísimo más que hoy tener un automóvil. Disponía, en el peor de los casos, de una mulilla y en sus buenos tiempos de un caballo con los que recorría los caminos, como decía, más allá de Galicia. Un hombre con una vida aparentemente vulgar. Alguien que llegó a casarse y establecer un hogar. Es un hombre que asume un papel mítico propio de la cultura tradicional europea y gallega, que es el del hombre lobo. O sea, que existe el mito del hombre lobo y él lo asume y se cree hombre lobo. Por eso me interesa, porque asume un mito. No se dan muchos casos de personas que asuman un mito y se crean ese mito. Pero algo cambió tras quedar viudo de su primera esposa. Desde 1843, la fama de Manuel Blanco Romasanta se extendió rápidamente por las tierras gallegas. Todos los lugareños le señalaban como vendedor de unto o grasa humana. Así comenzó la búsqueda por parte de las autoridades, que finalizó con su detención en tierras toledanas. La fama asesina de Romasanta culminó cuando en el año 1843 fue acusado por el asesinato del alguacil Vicente Fernández en las cercanías de Ponferrada. Juzgado y condenado en rebeldía, escapó de la ley y se refugió en un pequeño pueblo abandonado llamado Hermida. Allí vivió solo junto al ganado durante casi un año, y entre las viejas casuchas de pizarra y piedra se gestó su leyenda y misterio. Esta localidad, a pesar de que pueda parecer lo contrario, sostienen los paisanos que jamás tuvo habitante alguno y que sus únicos habitantes han sido las vacas. Con el ganado convivió Manuel Blanco Romasanta. Él no supo decir exactamente cuánto tiempo, serían unos meses, unas semanas, el tiempo necesario otra vez para volver a reintegrarse, digamos, a la civilización, volver a aparecer en público y en este caso en Rebordechao, en donde volvió a entrar y a contactar con los vecinos precisamente por las cocinas, haciéndose amigo de las mujeres, aunque para eso fuera necesario que los hombres le dijeran que era un afeminado. Mejor ser afeminado si con eso conseguía la confianza, que no que se le temiese cuando pesaba sobre él una orden ya de busca. Desempeña oficios que son propios de mujer en la época, desempeña también de hombre, hace de cordelero, de cedacero, de otros oficios, segador también. Pero lo que llama la atención es que también hace oficios que en la época solo hacían las mujeres, como es el de hiladora o tejedora, que son papeles muy femeninos en nuestra tradición. Por lo tanto, creo que tenía problemas efectivamente en ese sentido. Asentado en el pueblo de Rebordechao, comenzó un rosario de brutales asesinatos en los bosques de Arredondela y Argostios. En total fueron 9 víctimas, mujeres y niños, a los que quitó la vida sin piedad. Su perverso juego mortal se alargó durante años, escapando de la justicia una y otra vez, utilizando todo tipo de estrategias, hasta que fue capturado en tierras toledanas durante la época de siega. A Blanco Romasanta empieza a perseguirle su mala estrella. Solo así un plan tan bien urdido se puede venir abajo. Como había dicho, en 1851 remata esa especie de 5 años lustro negro de horror y muerte, de haber hecho desaparecer a las 9 de las que hablábamos anteriormente.
Inmediatamente después, a los pocos meses, empieza a urdir su vida. Era finales de 1851, no lo consigue hasta febrero de 1852, 4 meses en el empeño. Pero lo consigue a través de un pasaporte falso, con lo cual ha hecho realmente una operación maravillosa. Ha abandonado el reino de Galicia un tal Antonio Gómez, vecino de Nogueira de Montederramo. Pero unos meses después, lo que va desde marzo a junio, unos segadores reconocen al que dice ser de profesión cedacero y de identidad Antonio Gómez, vecino de Montederramo. Comparecen ante el alcalde de Escalona, que está en Toledo, en Las Siegas, y le dicen que aquel no es Antonio Gómez, que es Manuel Blanco Romasanta. Lo duda el alcalde, incluso unas cuantas horas, días, pero al final se produce la detención. Es devuelto otra vez a Berín y aquí confiesa realmente que, producto de un maleficio, él se vuelve lobo, se ha vuelto lobo y ha asesinado a esas 9 personas. Encarcelado en la localidad gallega de Allariz, Manuel Blanco Romasanta acabaría convirtiéndose en el protagonista de un juicio histórico. La causa número 36 de los juzgados de Allariz, bajo el encabezamiento Causa contra el hombre lobo. Condenado por hombre lobo, fue una sentencia jamás vista en las leyes españolas. 5 tomos en cuyas portadas aparece el epígrafe de licantropía, y que aún hoy están custodiados en los sótanos del Archivo del Reino de Galicia. En el Archivo del Reino de Galicia existe la causa criminal de Manuel Blanco Romasanta. Es un proceso que se tramitó ante la Audiencia Territorial de La Coruña, empezó en el año 1852. Fue una causa iniciada a consecuencia de una denuncia que se presentó curiosamente en la provincia de Toledo, en Escalona. Decían que esta persona se llevaba con mentiras y engaños a mujeres y a niños con él, y después los mataba, le sacaba el sebo, el unto, y después lo vendía este sebo con excesivo lucro en Portugal. Son manuscritos que aún estremecen al visitante. En ellos encontramos las declaraciones de testigos y médicos, además de la horrible maldición de la que Romasanta confesó ser víctima. Un sortilegio de una bruja que, según él, le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Asesinar y desgarrar cuerpos humanos en los oscuros bosques, ante la ancestral llamada de la sangre. Sí, él en principio dice una maldición, pero es curioso que en la segunda parte, ya en Allariz, hable de enfermedad, que no es una maldición, es una enfermedad. Durante el largo sumario, Romasanta confesó 13 crímenes cometidos bajo el influjo de la luna. Visitó junto a los fiscales los lugares donde se habían producido los asesinatos. Narró con todo tipo de detalles cómo rasgaba la carne de sus víctimas, cómo vagabundeaba por los montes de la Sierra de Mamede, hasta que transcurridos 8 días, la maldición remitía y se transformaba nuevamente en humano. Cuando la causa estaba ya casi lista para sentencia, ocurrió algo asombroso. En el último instante, la mismísima Isabel II solicitó la conmutación de la pena en 2 ocasiones. ¿Qué se escondía tras la extraña intervención de la reina de España, exigiendo el perdón para Manuel Blanco Romasanta? Primero decir que parece que la reina se interesa por Manuel Blanco Romasanta y este asesino en serie por el informe que hace Mr. Phillips. Parece que es lo que a ella le llama la atención, o al ministro. En 1853, el supuesto hombre lobo fue condenado a muerte en garrote. Trasladado de la sombría cárcel de Allariz a la prisión de Celanova, su final continúa siendo un misterio. Aún hoy, muchos reniegan de su nombre, y otros sienten un temor especial al recorrer las solitarias corredoiras en las noches de plenilunio. ¿Cómo, dónde y cuándo murió Romasanta? Son preguntas que aún hoy nadie ha logrado responder. Y quizás sea esa ausencia la que continúe alimentando su mito y su eterna leyenda. Se habla de que está en la cárcel de Orense, pero después no vuelve a aparecer referencia alguna de dónde se traslade. Habría que investigar en los fondos documentales de esa cárcel
de Orense, que bueno, ahora mismo no puedo decir si se conservan o no, y procurar encontrar algún rastro de su sentencia, pero no hay nada que nos diga que no cumplió la sentencia, probablemente la cumplió, ¿no? Murió en la cárcel vestido de mujer y cobraba unas monedas por enseñar su rostro a los visitantes.